Cuento de hadas. Autor Stephen King. Capítulo 7. La primera noche. Ya conoces a Jack, un simple leñador. La fisioterapia. La visita de mi padre. Limparsa. El señor Bowditch hace una promesa. 1. Pregunté al señor Bowditch si se veía en condiciones de sentarse en su sillón y dijo que por supuesto. Le ofrecí medio bocadillo y sentí cierto alivio cuando lo rechazó. Los bocadillos del Jersey Mike's son los mejores. Podría probar a tomarme un tazón de sopa después de las pastillas. Caldo de pollo con fideos, ya veremos. Le pregunté si quería ver las noticias. Negó con la cabeza. Pon la tele si quieres, aunque yo casi nunca me tomo la molestia. Los nombres cambian, pero las chorradas son siempre las mismas. Me sorprende que funcione. ¿No se funden las lámparas? Claro, del mismo modo que se agotan las pilas de una linterna o las de un transistor. Yo no sabía que era un transistor, pero me lo callé. Y entonces pones unas nuevas. ¿Dónde las consigues? Las compro a una empresa de Nueva Jersey. Retrofit se llama, pero son cada año más caras a medida que disminuye el suministro. Bueno, puedes permitírtelo, supongo. El oro, ¿te refieres a eso? Sientes curiosidad, como es natural, cualquiera lo sentiría. ¿Se lo has contado a alguien? ¿A tu padre? ¿Quizá un profesor del instituto en el que confíes? Sé guardar un secreto, ya te lo dije. De acuerdo, tampoco hace falta que te pongas así. Tenía que preguntártelo. Y ya hablaremos del tema, pero no esta noche. Esta noche no me veo con ánimos de hablar de nada. Puede esperar, pero en cuanto a las lámparas del televisor, ¿cómo las encargas si no tienes internet? Puso los ojos en blanco. ¿Te has pensado que ese buzón está ahí fuera solo para ser bonito? ¿Que es algo donde colgar el acebo en Navidad, quizá? Se refería al correo en papel. Para mí, fue una revelación que alguien lo utilizase aún con fines comerciales. Me planteé preguntarle por qué no compraba un televisor nuevo, pero pensé que ya conocía la respuesta. Le gustaban las cosas antiguas. Cuando las agujas del reloj del salón avanzaban hacia las 6, caí en la cuenta de que quería darle las pastillas casi tanto como él deseaba tomarlas. Por fin llegó la hora. Subí al piso de arriba, tomé 2 y se las di con un vaso de agua. Prácticamente me las arrancó de la mano. En el salón se estaba fresco, pero él tenía la frente perlada de sudor. Ahora le daré el pienso a Radar, dije. Luego sácala al jardín de atrás. Hace sus necesidades enseguida, pero se queda un rato fuera. Dame ese orinal, Charlie. No quiero que me veas utilizar ese puñetero artefacto, y a mi edad cuesta un rato ponerse en marcha. 2. Para cuando volví y vacié el orinal, las pastillas ya surtían efecto. Me pidió el caldo de pollo. Penicilina judía lo llamó. Lo bebió y se comió los fideos con una cuchara. Cuando regresé de enjuagar el tazón, se había quedado dormido. No me sorprendió. Había tenido un día de 1000 demonios. Subí a su habitación, busqué su ejemplar de La novia vestida de negro y estaba absorto en la lectura cuando se despertó a las 8. ¿Por qué no enciendes la tele e intentas encontrar ese programa musical? Preguntó. A veces a Radar y a mí nos gusta verlo. Encendí el televisor. Pasé los pocos canales disponibles y encontré la voz, apenas visible a través de la nieve. Ajusté las orejas de conejo hasta que la imagen se vio tan clara como era posible. Y vimos a sucesivos concursantes interpretar sus números. La mayoría eran muy buenos.
Me volví hacia el señor Bowditch para decirle que me gustaba el cantante de country y estaba profundamente dormido. 3. Dejé la campanilla a su lado en la mesita y fui a la planta de arriba. Eché una ojeada atrás y vi a Radar sentada al pie de las escaleras. Cuando me vio mirar hacia abajo, se dio media vuelta y regresó junto al señor Bowditch, donde pasó esa noche y todas las demás. Él durmió en ese sofá cama incluso después de que pudiera volver a usar las escaleras, porque para entonces a Radar le costaba subirlas. Mi habitación estaba bien, aunque la única fuente de luz, una lámpara de pie, proyectaba sombras escalofriantes en el techo y la casa crujía, como yo ya había supuesto. Imaginé que con viento sería toda una sinfonía. Encendí mi Nighthawk y accedí a la red. Estaba pensando en aquella carga de oro que había llevado a la espalda y en que me había traído a la memoria un cuento que me leía mi madre del pequeño libro dorado. Me dije que no hacía más que matar el tiempo, pero ahora tengo mis dudas. Me parece que a veces sabemos hacia dónde vamos, incluso cuando creemos que no lo sabemos. Encontré al menos 7 versiones distintas de Jack y las habichuelas mágicas que leí en el móvil a la luz de aquella única lámpara. Me recordé que al día siguiente debía llevarme el portátil de casa, pero esa noche tendría que arreglármelas con el teléfono. Ya conocía el cuento. Claro, como Ricitos de Oro y Caperucita Roja, formaba parte del río cultural que lleva a los niños corriente abajo. Creo que había visto la versión de dibujos animados en algún momento después de que mi madre me leyera el cuento, pero no podría asegurarlo. El relato original, accesible por gentileza de Wikipedia, era mucho más sangriento que el que yo recordaba. Para empezar, Jack vive solo con su madre, porque el gigante mató a su padre durante una de sus muchas tropelías. Probablemente también vosotros conocéis el cuento Jack y su madre están en la ruina. Solo tienen una vaca. La madre dice a Jack que la lleve al mercado y la venda al menos por 5 monedas de oro. En este cuento no hay bolas de oro. De camino al pueblo, Jack se encuentra con un buhonero que habla muy deprisa y lo convence para que le cambie la vaca por 5 habichuelas mágicas. La madre se pone hecha una furia y tira las habichuelas por la ventana. De la noche a la mañana, brota allí una mata de habichuelas mágica que asciende hacia las nubes. En lo alto hay un castillo enorme. Ninguna de las versiones explica cómo es posible que flote en las nubes, donde vive el gigante con su mujer. Jack básicamente roba cosas de oro, monedas, una gallina que pone huevos de oro, el arpa de oro que avisa al gigante, pero no son robos en el sentido habitual, porque el propio gigante había robado todos esos objetos de oro. Averigüé que la famosa cancioncilla del ogro, Fi fa fo fum, huelo la sangre de un inglés, era un préstamo de El Rey Lear, donde un personaje llamado Edgar recita: el paladín Roldán llegó a la Torre Oscura. Sus palabras eran siempre: Fie, foi, fum. Yo huelo la sangre de un bretón. Y otra cosa que no recuerdo de ninguna versión en dibujos animados ni del pequeño libro dorado. Por el suelo de la alcoba del gigante hay huesos de niños esparcidos. El nombre del gigante me provocó un escalofrío profundo y premonitorio. Gog Magog. 4. Apagué la lámpara de pie a las 11 y me adormilé hasta que me despertó la alarma del móvil a las 12 menos cuarto. Aún
no me había molestado en guardar el Oxycontin en la caja fuerte. Estaba en el escritorio, donde había dejado amontonada mi escasa ropa. Me llevé 2 pastillas abajo. Radar me gruñó en la oscuridad y se sentó. «Calla, chica», dijo el señor Bowditch, y ella obedeció. Encendí la lámpara. Él estaba tendido boca arriba con la vista clavada en el techo. «Aquí estás, puntual, bien. La verdad es que no quería hacer sonar esa campanilla». «¿Has dormido?» «Un poco. Cuando me meta en el cuerpo esas puñeteras pastillas, quizá pueda recuperar el sueño otra vez. A lo mejor hasta el amanecer». Se las di. Se apoyó en un codo y se las tragó. Luego me devolvió el vaso y se echó de nuevo. «Ya estoy mejor. Es un efecto psicológico, supongo. ¿Te traigo algo más?» «No». Vuelve a la cama. Los chicos en edad de crecimiento necesitan descansar. Me parece que ya he crecido casi todo lo que tenía que crecer. Al menos eso esperaba. Medía 1,93 y pesaba 100 kilos. Si crecía más, sería un Gog-magog. Lo dije sin pensar. Esperaba una risa, pero no obtuve ni siquiera una sonrisa. ¿Has estado estudiando los cuentos de hadas? Me encogí de hombros. Al llevar el oro a Stantonville, me acordé de las habichuelas mágicas y la mata de habichuelas. Así que ya conoces a Jack. Supongo que sí. En la Biblia, Gog y Magog son las naciones en guerra del mundo. ¿Lo sabías? No. El Apocalipsis. Júntalas y tendrás un verdadero monstruo, uno del que es mejor mantenerse a distancia. Apaga la luz, Charlie. Los dos necesitamos dormir un poco. Tú lo conseguirás, puede que yo también. Me gustaría poder tomarme unas pequeñas vacaciones del dolor. Di una palmada a Radar y apagué la luz. Me dirigí hacia las escaleras, pero de pronto me di la vuelta. «Señor Bowditch». «Howard», insistió él. «Tienes que practicarlo, no eres el puto mayordomo». En cierto modo, era así como me veía, pero no iba a ponerme a discutir a esas horas de la noche. «Howard, eso. ¿A qué te dedicabas antes de jubilarte?» Dejó escapar una risa. Era un sonido oxidado, pero no desagradable. Era agrimensor a tiempo parcial y maderero a tiempo parcial. En otras palabras, un simple leñador. En los cuentos de hadas salen muchos. «Acuéstate, Charlie». Me fui a la cama y dormí hasta las 6, la hora de las siguientes pastillas. Esta vez, no solo los analgésicos, sino también todo lo demás. De nuevo lo encontré despierto y con la mirada fija en el techo. Le pregunté si había dormido. Dijo que sí. No sé si le creí. 5. Desayunamos huevos revueltos que yo preparé. El señor Bowditch se sentó en el borde del sofá cama a comer con la pierna enfundada en el fijador sobre el escabel a juego con el sillón. Me pidió que saliera mientras utilizaba el orinal. Cuando regresé ya estaba de pie y apoyado en las muletas, miraba por la ventana delantera. «Tendrías que haber esperado a que te ayudara», dije. Chascó la lengua. «Has enderezado la cerca. ¿Me ayudó Radar?» «Seguro que sí. Así queda mucho mejor. Ayúdame a volver a la cama, Charlie. Tendrás que sostenerme la pierna como antes». Lo acompañé hasta la cama. Saqué a Radar a dar un paseo por Pine Street y tuve la impresión de que el medicamento nuevo, no caducado, era más eficaz porque recorrió una distancia considerable, marcando los postes telefónicos y una boca de riego o dos en el camino. Radar de Bowditch. Después llevé el cheque del señor Bowditch al banco. En casa, para entonces mi padre había salido hacía ya rato, tomé más ropa y el portátil. El almuerzo consistió en más S&S para el señor Bowditch y perritos calientes para mí. Un plato congelado habría estado bien. Me gustaban los de Stauffer's, pero el señor Bowditch no tenía microondas.
Saqué del congelador parte de la carne de Tiller & Sons. En el futuro, podía ver videos de cocina en YouTube si no quería vivir a base de sopa y sardinas en lata. Di al señor Bowditch sus pastillas del mediodía. Llamé por teléfono a Melissa Wilcox para informar, como me había pedido. Debía decirle cuántas veces se había levantado el señor Bowditch, qué había comido y si había hecho de vientre. La respuesta a esta última cuestión fue un gran no y a ella no la sorprendió. Dijo que el Oxycontin estreñía muchísimo. Después del almuerzo saqué un sobre al buzón y alcé la banderilla. Contenía su cheque personal para el Hospital Arcadia. Podría haberlo llevado yo mismo, pero el señor Bowditch quería asegurarse de que antes se hubiera aceptado el cheque de Heinrich. Os cuento estas cosas no porque sean especialmente interesantes, sino porque establecieron una rutina que prosiguió durante el resto de esa primavera y casi todo el verano. En cierto modo fueron buenos meses. Me sentí útil, necesario. Me valoraba más a mí mismo de lo que me había valorado en mucho tiempo, solo que el final fue horrendo. 6. La tarde del miércoles de mi semana de vacaciones de primavera, llegó Melissa para la primera sesión de fisioterapia del señor Bowditch. Fisioterapia lo llamó ella. Él lo llamó dolor y tortura. Recibió un Oxycontin extra, cosa que le gustó, e hizo un sinfín de estiramientos y levantamientos con la pierna lesionada, cosa que no le gustó. Yo permanecí en la cocina casi todo el tiempo. Entre otras lindezas, oí gilipolleces, joder, cabronada y para. Dijo para muchas veces, en ocasiones añadiendo maldita seas. Melissa no se inmutó. Cuando terminó, 20 minutos que a él seguramente se le hicieron mucho más largos, ella me pidió que entrara. Había bajado un par de sillas más de la segunda planta, no las de respaldo recto, a juego con la mesa del comedor, que a mí me parecían instrumentos de tortura. El señor Bowditch estaba sentado en una de ellas, con la pierna lesionada apoyada en un cojín enorme de espuma que había llevado Melissa. Como el cojín era más bajo que el escabel, tenía la rodilla aún vendada, un poco flexionada. Fíjate, exclamó Melissa, 5 grados de flexión ya. No estoy contenta sin más, estoy asombrada. Joder, qué dolor, gruñó él, quiero acostarme. Ella rió alegremente como si eso fuera lo más gracioso que había oído en la vida. 5 minutos más y luego a levantarte con las muletas. Charlie te ayudará. Completó los 5 minutos y luego, forcejeando, se levantó valiéndose de las muletas. Se volvió hacia la cama, pero se le escapó una de ellas. Cayó de forma ruidosa al suelo y radar ladró. Sostuve al señor Bowditch a tiempo y lo ayudé a acabar de girarse. Permanecimos un momento entrelazados, yo con un brazo alrededor de él y él con el suyo alrededor de mí, y sentí los latidos de su corazón, fuertes y rápidos. Intensos, fue la palabra que me vino a la cabeza. Lo llevé a la cama, pero en el camino la pierna lesionada se le flexionó mucho más de 5 grados y lanzó un grito de dolor. Radar se levantó en el acto y empezó a ladrar con las orejas hacia atrás. Estoy bien, chica, dijo el señor Bowditch sin aliento. Échate. Ella se tendió en el suelo sin quitarle ojo. Melissa le dio un vaso de agua. Como premio especial por un buen trabajo, hoy puedes tomarte los calmantes a las 5. Volveré el viernes. Sé que duele, Howard. Esos ligamentos no quieren estirarse, pero se estirarán si perseveras. Dios santo, dijo él. A regañadientes añadió. De acuerdo. Charlie, acompáñame. Salí con ella, cargado con su voluminoso petate de material. Tenía el pequeño Honda Civic aparcado delante de la cancela.
Cuando levanté el portón trasero y metí el petate, vi al otro lado de la calle a la señora Richland, que de nuevo se protegía los ojos con la mano para ver mejor los festejos. Advirtió que yo la miraba y agitó los dedos. ¿De verdad va a ponerse mejor?, pregunté. Sí. ¿Te has fijado en la flexión de la rodilla? Eso es extraordinario. Lo he visto antes, pero por lo general en pacientes más jóvenes. Se detuvo a pensar y luego asintió. Se pondrá mejor, al menos durante un tiempo. ¿Qué quieres decir? Abrió la puerta del conductor. ¿A que es un viejo cascarrabias? No puede decirse que tenga un gran don de gentes, comenté, muy consciente de que ella no había contestado a mi pregunta. Emitió de nuevo aquella risa alegre. Me encantó ver lo guapa que estaba bajo el sol de primavera. Y que lo digas, chico. Ahí has dado en el blanco. Volveré el viernes. Un día distinto, la misma rutina. ¿Qué es la limparsa? Conozco los otros medicamentos que toma, pero ese no. ¿Para qué sirve? Su sonrisa se desvaneció. Eso no puedo decírtelo, Charlie, por respeto a la privacidad del paciente. Se sentó al volante. Pero puedes consultarlo en internet. Ahí sale todo. El coche se alejó. 7. Esa tarde a las 7 mi padre abrió la cancela. No me había molestado en echar el pasador. Y se acercó a los peldaños del porche donde yo estaba sentado. Después de aquel asalto de fisioterapia, había preguntado al señor Bowditch si quería aplazar la visita de mi padre. Casi deseaba que dijera que sí, pero él, tras reflexionar por un momento, negó con la cabeza. Hagámoslo. Para que se quede tranquilo, probablemente quiera asegurarse de que no soy un acosador de menores. Callé. Pero el señor Bowditch, en su actual estado, no podría acosar ni a un lobezno de los Boy Scouts, y menos a un grandulón de más de 1,90 m que había jugado en el equipo de su instituto en 2 deportes. Charlie. Papá. Lo abracé. Traía un pack de 6 Coca-Colas. ¿Crees que le apetecerá? Yo me rompí la pierna a los 12 años y me tomaba una detrás de otra. Entra y se lo preguntas. El señor Bowditch estaba sentado en una de las sillas que yo había bajado. Me había pedido que le llevara una camisa y un peine, excepto por el pantalón del pijama bajo el que abultaba el fijador. Se lo veía bastante arreglado, pensé. Nervioso. Esperaba que no sacara mucho el mal genio con mi padre, pero no tenía de qué preocuparme. Los medicamentos empezaban a hacerle efecto, aunque no era solo eso. Aquel hombre en realidad sí tenía don de gentes. Oxidado, pero lo tenía. Supongo que ciertas cosas son como ir en bicicleta. Señor Reed, dijo, nos habíamos visto alguna vez en los viejos tiempos, pero es un placer conocerlo oficialmente. Tendió una de sus grandes manos surcadas de venas. Disculpe que no me ponga en pie. Mi padre se le estrechó. Descuide y llámeme George, por favor. Lo haré. Y yo soy Howard, aunque lo mío me ha costado convencer a tu hijo de eso. Deseo que sepas lo bien que se ha portado conmigo. Es como un Boy Scout, pero sin chorradas y perdona la expresión. No hay nada que perdonar, contestó mi padre. Estoy orgulloso de él. ¿Y qué tal va eso? Mejorando. O al menos eso dice la reina de la tortura. ¿Fisioterapia? Así lo llaman. Y esta es una buena chica, comentó mi padre, inclinándose hacia Radar y haciéndole amplias caricias. Ya nos conocemos. Eso he oído. Si la vista no me engaña, eso parece Coca-Cola. No te engaña. ¿Quieres una con hielo? Sintiéndolo mucho están calientes. Una Coca-Cola con hielo sería muy de agradecer. En otro tiempo, un chorrito de ron la habría alegrado un poco. Me tensé ligeramente, pero mi padre se rió. En eso te doy la razón. Charlie, ¿quieres agarrar 3 vasos altos del estante de arriba y llenarlos de hielo? Claro. Puede que primero convenga enjuagarlos. Hace tiempo que no se usan. Me lo tomé con calma para escuchar la conversación mientras aclaraba los vasos y vaciaba la anticuada cubitera del señor Bowditch. Este expresó sus condolencias a mi padre por la pérdida de su esposa,
Dijo que había mantenido alguna que otra conversación con ella en Sycamore Street, cuando salía más, y parecía una mujer encantadora. Ese maldito puente debería haberse pavimentado ya de buen comienzo, comentó el señor Bowditch. Su muerte podría haberse evitado. Me sorprende que no demandaras al ayuntamiento. Estaba demasiado ocupado bebiendo para pensar en detalles como ese, me dije. Casi había superado mi antiguo resentimiento, pero no del todo. El temor y la pérdida dejan un residuo. 8. Había oscurecido cuando volví a recorrer con mi padre el camino hasta la cancela. El señor Bowditch ya estaba en la cama después de trasladarse desde la silla en presencia de mi padre sin apenas ayuda. No es como me lo imaginaba, dijo mi padre cuando llegamos a la acera. Ni mucho menos. Imaginaba a un hombre malhumorado, quizá incluso arisco. También puede serlo. Contigo ha actuado, no sé cómo decirlo. Mi padre sí supo. Se ha esforzado. Quería caerme bien porque tú le caes bien. Veo cómo te mira, chaval. Eres muy importante para él. No lo defraudes. Necesita tu apoyo. Nunca mejor dicho. Tras darme un abrazo y un beso en la mejilla, mi padre se marchó cuesta abajo. Lo observé entrar y salir de los círculos de luz de las sucesivas farolas. A veces aún le reprochaba sus años perdidos, porque también habían sido mis años perdidos, pero en esencia me alegraba de haberlo recuperado. Cuando entré de nuevo, el señor Bowditch me preguntó: «Ha ido bien, ¿verdad?» «Ha ido muy bien». «¿Y qué hacemos esta noche, Charlie?» En cuanto a eso, se me ha ocurrido una idea. Espera. Había descargado un par de capítulos de La Voz en mi portátil, lo coloqué en la mesa junto a su cama, donde podíamos verlo los dos. «Dios bendito, qué imagen», exclamó. Ya, se ve bien, ¿verdad? Y sin anuncios. Vimos el primer capítulo. Yo habría visto los dos, pero él se quedó dormido a los 5 minutos. Me llevé el portátil y leí sobre la limparsa. 9. El viernes volví a acarrear el petate del material de Melissa hasta su Civic. Cerré el portón y me giré hacia ella. He consultado qué es la limparsa. Lo suponía. Sirve para tratar 4 cosas. Sé que no lo está tomando para el cáncer de mama u ovarios. ¿Cuál es, pues? ¿El de próstata o el otro? Albergaba la esperanza de que no fuera el de páncreas. Mi abuelo paterno lo había padecido y murió menos de 6 meses después del diagnóstico. Respeto la privacidad del paciente, Charlie. Yo no puedo decírtelo. Su rostro, sin embargo, me indicaba otra cosa. Vamos, Melissa, tú no eres médico, y a ti te lo ha dicho alguien, porque tengo que trabajar con él. Para eso necesito una visión completa. Sé guardar un secreto, eso ya lo sabes, ¿no? Me refería a los potentes analgésicos que en realidad yo no tenía edad suficiente para administrar. Suspiró. Es cáncer de próstata. Abrams, el ortopedista que lo atendió, lo vio en las radiografías. Muy avanzado pero sin metástasis. La limparsa ralentiza el crecimiento de los tumores. A veces, de hecho, lo invierte. ¿No debería estar tomando más medicación? ¿Quimio, por ejemplo, o radioterapia? La señora Richland volvía a estar fuera. Agitó los dedos y le devolvimos el saludo. Melissa vaciló, pero debió de decidir que después de llegar tan lejos no tenía sentido detenerse. Vio al doctor Patterson, que es el jefe del departamento de oncología de Arcadia. Le expuso las opciones y Bowditch las rechazó todas excepto la limparsa. ¿Por qué? Eso tendrías que preguntárselo a él, Charlie, pero si lo haces, no le menciones esta conversación. Probablemente no perdería mi trabajo, pero en rigor no puedo descartar esa posibilidad. Y escúchame, hay médicos, muchos que opinarían que ha tomado la decisión correcta. El cáncer de próstata es más lento en los ancianos. Con la limparsa podrían quedarle años. 10. Esa noche vimos otro capítulo de La Voz. Cuando terminó, el señor Bowditch, valiéndose de las muletas, se puso en pie con dificultad.
Esta podría ser una gran noche, Charlie. Creo que por fin voy a cagar. Los fuegos artificiales están listos, dije. Guárdatelo para el repertorio de humorista. Cuando intenté seguirlo a la cocina, volvió la cabeza y me espetó. Vete a ver tu artefacto, por Dios. Si me caigo ya me recogerás. Regresé. Oí que se cerraba la puerta del pequeño cuarto de baño. Aguardé. Pasaron 5 minutos, luego 10. Le lancé a radar su mono hasta que se cansó de ir a buscarlo y se hizo un ovillo sobre su alfombra. Al final, me acerqué a la puerta de la cocina y pregunté al señor Bowditch si estaba bien. Sí, contestó, pero no me vendría mal un cartucho de dinamita, el puto Oxycontin. Por fin, se oyó la cadena del váter y cuando salió estaba sudoroso, pero sonreía. El Eagle ha aterrizado, gracias a Dios. Lo ayudé a acostarse y decidí aprovechar su buen humor. Le enseñé el frasco de Limparsa. He leído sobre este medicamento y podrías hacer mucho más. Ah, ¿sí, doctor Reed? Dijo, pero en las comisuras de sus labios se dibujó un asomo de sonrisa, y eso me animó a seguir. Hoy día los médicos tienen muchas armas contra el cáncer. Es que no me explico por qué te niegas a utilizarlas. Es muy sencillo. Sabes que tengo dolor. Sabes que no puedo pegar ojos sin esas malditas pastillas que me provocan estreñimiento. Me has oído gritarle a Melissa que es una mujer muy amable. Hasta el momento he conseguido no llamarla cabrona o puta, pero esas palabras malsonantes podrían escapárseme en cualquier momento. ¿Por qué iba a añadir náuseas, vómitos y calambres al dolor que ya padezco? Me dispuse a contestar, pero se incorporó apoyándose en un codo y chistó para hacerme callar. Hay otra cosa, jovencito. Una cosa que una persona de tu edad no puede entender. Ya he tenido casi suficiente. No del todo, pero casi. La vida envejece. Puede que te cueste creerlo. Sé que yo no me lo creía cuando era... Guardó silencio un instante. Cuando era joven. Pero es la verdad. Volvió a echarse, buscó a tientas a radar, la encontró y la acarició. Pero no quería dejarla sola, ¿entiendes? Somos colegas, ella y yo. Y ahora ya no tengo que preocuparme. Si ella vive más que yo, te la quedarías tú. ¿No es así? Sí, por supuesto. En cuanto a la fisioterapia, dijo con una ancha sonrisa, hoy he conseguido 10 grados de flexión y he empezado a utilizar esa banda de goma para flexionar el tobillo. Voy a trabajar de firme porque no quiero morir en la cama, y menos aún en este puto sofá cama. 11. No habíamos hablado del origen del oro, era el tema intocable, pero el domingo caí en la cuenta de que había algo de lo que sí teníamos que hablar. Yo podía seguir dándole las pastillas de la mañana y de la noche, pero ¿qué iba a hacer él con las del mediodía cuando yo volviera al instituto? Supongo que Melissa podría dártelas los lunes, miércoles y viernes cuando viene para la fisioterapia, pero entonces no habría margen suficiente para que te hicieran efecto antes de que empecéis los ejercicios. ¿Y qué pasará los martes y los jueves? Le pediré a la señora Richland que me las dé. Podría echar un vistazo a la casa cuando viniera. Quizá incluso tomar fotos y colgarlas en su Facebook o Twitter. Muy gracioso. No son solo las pastillas del mediodía, dijo, están las de la noche. Yo estaré aquí para... No, Charlie, ya es hora de que vuelvas a casa. Estoy seguro de que tu padre te echa de menos. Estoy a un paso de casa, en esta misma calle. Sí, y tu habitación está vacía. Solo hay una persona a la mesa durante la cena cuando él vuelve a casa. A veces los hombres solos empiezan a tener malos pensamientos. Lo sé todo al respecto, créeme. Me dejarás las pastillas del mediodía cuando vengas por la mañana a ver cómo estoy y a dar de comer a radar. Y me dejarás las pastillas de la noche cuando te vayas a casa al final de la tarde. Se supone que no debo hacer eso. Asintió con la cabeza. Por si hago trampa. Lo cual sería una tentación porque esas malditas pastillas me han creado adicción. Pero te doy mi palabra.
Apoyó los codos en la cama para erguirse y fijó la mirada en mí. La primera vez que haga trampa te lo diré y abandonaré las pastillas por completo. Pasaré al Tylenol. Te lo prometo y lo cumpliré. ¿Eso puedes aceptarlo? Me detuve a pensarlo y contesté que sí. Tendió la mano. Nos dimos un apretón. Esa noche le enseñé cómo acceder a las películas y programas de televisión almacenados en mi portátil. Dejé 2 pastillas de Oxycontin de 20 miligramos en un platito sobre la mesita contigua a su cama. Me eché al hombro la mochila y sostuve el móvil en alto. Si me necesitas, llámame, de día o de noche. De día o de noche, repitió. Radar me siguió hasta la puerta. Me agaché, la acaricié y le di un abrazo. Me lamió la mejilla. Luego me marché a casa. 12. Nunca hizo trampa, ni una sola vez. Esta historia continuará. Hasta la próxima.